Buenas tardes, mi nombre es Gladys Triviño, estudiante de Ingeniería Electrónica de la UNAC. En este momento vamos a realizar unos ejercicios de software de ingeniería en MATLAB. El primer ejercicio dice: asigne una variable el valor de una resistencia en unidades de ohmios y convierte a las unidades de miliohmios. Vamos a revisar. Primero se escribió un clear all y un CLC para que borre todos los datos anteriores de pantalla. Después se declaró una variable llamada O y con la función input para que el usuario se guarde la información que el usuario escoge y se le saldrá un mensaje al usuario diciendo que escriba el valor de la resistencia en ohmios a convertir. Después saldrá un sprint F en pantalla, saldrán unos datos en pantalla donde dirá los resultados. Hay varias opciones para poder hacer esto. Yo la hice en esta ocasión después de la coma. La variable O por 10 a la menos 6, que esto daría en megas, y la variable O por 10 a la 3, que esto sería en ohmios. Entonces vamos a correrlo, donde al usuario le saldría la información de escribir el valor de la resistencia en ohmios a convertir. Vamos a convertir 100 ohmios y le saldría. Los resultados son: esto sería 1.000.000 por 0 a la por menos 4 megaohmios, y en miliohmios sería 100.000 miliohmios. El segundo ejercicio dice: asignar a una variable el valor de la capacidad de almacenamiento de un disco duro y calcular su valor en unidades bytes y kilobytes. Por lo regular los discos duros están en gigabytes, entonces yo lo puse en gigabytes. Se escribió el clear all y el CLC para que borre datos anteriores. Se declaró variables, la primera es G de gigabytes, un input que guarde la información del usuario y se le saldrá el letrero o el mensaje al usuario que escriba la capacidad de almacenamiento en gigabytes del disco duro. Después otra variable K, donde se hará la fórmula de G del dato del usuario por 10 a la 6, esto haría el resultado de K, de kilobytes. Y otra variable B, de bytes, donde la fórmula sería G del dato del usuario por 10 a la 9, esto daría bytes. Con un fprint le saldrá en pantalla al usuario el resultado. Entonces vamos a correrlo. Entonces dice: escriba la capacidad de almacenamiento en gigabytes del disco duro. Vamos a poner que es de 250 gigabytes. Entonces le saldría el dato de los resultados le saldría de 250.000 kilobytes y de 250 millones de bytes. El tercer ejercicio dice: leer el valor de un ángulo en notación decimal y almacenar en un vector de orden 3 el valor de dicho ángulo, pero en notación sexagesimal. Esto quiere decir que en la primera parte del vector va a salir en grados, la segunda en minutos y la tercera en segundos. Entonces primero se escribió un clear all y un CLC para que borre datos anteriores. Después se declaró el vector de 3 espacios. Después se declaró una variable n con una función input para que guarde datos del usuario, y el mensaje al usuario sería que escriba el valor del ángulo a convertir en notación sexagesimal. Después una variable una variable entre comillas, pero para el espacio 1 del vector, que con la función floor, que floor es extraer la parte entera del decimal, que dependerá de n, que fue el decimal que el usuario ingresó. Este sería el espacio 1 del vector. Ahora para el espacio 2 se declaró una variable con la fórmula mock, que mock es el residuo de lo que el usuario escribió y del espacio 1. Esto quiere decir que si yo pongo 3.2, entonces ya se guardó el 3 y el residuo sería 0,2. Entonces esto
minuto, esto se guardó en R1. En otra variable min de minutos se guardó R1 por 60, que un minuto son 60 segundos, entonces se guarda. Esto queda en la variable 2, ya se declara aquí el espacio de la variable 2, queda igual a Flor, que saque que extraiga, perdón, la parte entera del resultado de minutos. Y así lo mismo para el valor del espacio 3. Hace lo mismo, pero ya con el residuo del anterior de minutos. Y saldrá en pantalla con una función dips que la notación sexagesimal del ángulo es. Entonces vamos a correr el programa donde dice: escriba el valor del ángulo a convertir en notación sexagesimal. Vamos a poner 26,23, si eso está bien. El primer espacio del ángulo sería 26. Entonces aquí pues hace todo lo que les conté. Entonces dice: la notación sexagesimal del ángulo es 26 grados 13 minutos 48 segundos. El cuarto ejercicio, dice: seleccione dos matrices de dos números reales A y B de orden 4×4 y con ellas realice las siguientes operaciones: suma, resta, multiplicación. Recordemos que en matrices la multiplicación se dice de producto punto. Entonces clear al CLC para borrar todos los datos anteriores. Se declararon dos variables A y B y entre ellos sus componentes para las matrices. Con una función dips saldrá en pantalla la suma de las matrices E y la suma sería A más B. Con otro dips le saldrá en pantalla la resta de las matrices C, entonces A menos B. Y con otro dips, con otra función, saldrá en pantalla el producto punto de las matrices E, entonces A punto por B. Vamos a revisar aquí. Aquí ya están aquí las matrices. Entonces dice que la matriz A, aquí están. La matriz B también está. Entonces mira, la suma de las matrices C, vamos a mirar 1. Entonces en la fila 4, columna, en la fila 3, perdón, columna 3, está el 9 en A y en B está 0. Entonces vamos a mirar la suma, está 9, está bien. Vamos a la resta. La fila 4, columna 1 está el 9, fila 4, columna 1 de B está el 3, entonces 9 menos 3 sería 6. Vamos a mirar en la resta, 9, 3, 6, igualito. El producto punto, vamos a mirar en la A, en la matriz A, en la fila y columna 4 está el 11 por fila y columna 4 de la B, entonces 3, entonces sería 33. El producto punto de las matrices, fila, columna 4, 33. Entonces el quinto ejercicio dice que hay que consultar 3 funciones predefinidas de MATLAB para el manejo matemático y realizar un ejemplo de cada una de ellas. Encontré varias, todo sobre matrices. Declaré las matrices, entonces once, entre paréntesis se pone columnas y filas y columnas. Entonces puse una matriz de 4×4, entonces este solo hace una matriz de solo unos. Puse otra de ceros con Z, también filas y columnas, entonces hice una matriz de 3×2. Declaré otra matriz Magic de 4, entonces esta solo se hace en cuadradas, 4×4, 3×3, 5×5. Y este lo que hace es escoge números al azar. Y la función age también de matrices 5×3, esto lo que hace es hace una matriz que su diagonal principal sean solo unos. Entonces vamos a revisar. La primera es ones, que sería una matriz 4×4 de solo unos, aquí está. La segunda es ceros, una matriz de 3×2 de solo ceros, 3 filas, 2 columnas. La segunda es Magic, una matriz 4×4 de números diferentes, Magic, que sube de números diferentes, 4×4.
Y la última es ACE, que es una matriz 5×3, donde la diagonal principal son solo unos. Aquí se nota la diagonal principal. Y el último ejercicio dice que hay que realizar un programa que genere 3 números aleatorios entre el 1 y un límite superior. El límite superior lo declara el usuario. Y estos 3 números se deben imprimir de forma ordenada y ascendente. También si lo declara el usuario, si quiere descendente o ascendentemente. Aquí también se anotó un clear all y CLC para borrar información anterior. Se declararon unas variables. La primera es n minúscula, con un input para guardar la información del usuario y la pregunta de cuál será el límite. Después otra variable n mayúscula con randy. Este lo que hace es escoger los números del 1 al límite para ponerlos aleatoriamente. Y entre paréntesis, entre corchetes, escribió desde el 1 hasta n, que es el límite que escoge el usuario, coma, y la fila y cuántas columnas. Como es un vector, entonces solo en una fila y 3 columnas. Como se saldrá en pantalla el número que con un fprint se mostrará en pantalla en los números que se escogió. Entonces después, con una variable pre con un input para guardar los datos del usuario, se le va a preguntar si desea ordenarlo de forma ascendente o descendentemente. Con un switch, dependiendo de la pregunta anterior, si es caso 1, si el usuario oprimió 1, entonces se va a mostrar en pantalla en orden ascendente, gracias a la función sort, que dependerá de n. Sort lo que hace es poner, arreglar los números ascendentemente. Si el usuario escribió 2, entonces depende del caso 2, mostrará en pantalla los números en orden descendente, gracias a la función sort, el vector y descend, que lo que hace es arreglar los números descendentemente. Y si no oprime ninguna de estas dos opciones, entonces con el otherwise se mostrará en pantalla que no es una acción. Entonces se termina se pone fin. Vamos a revisarlo. Entonces, ¿cuál será el límite? Vamos a ver que el límite será de 1 a 33. Vamos a mostrar aquí 12, 29, 9, ninguno excede el límite. La segunda pregunta es: ¿desea ordenarlos de forma ascendente o descendente? Vamos a ponerlo en descendente, 1, y aquí le saldrá, mira, ordenada ascendentemente de 9, 12, 22. Vamos a volver a correrlo. Vamos esta vez de forma descendente. Entonces vamos a poner el mismo límite. Entonces de forma descendente el 2. Y se mostrará en pantalla a los números 10, 23, 18. Entonces descendentemente 23, 18 y 10. Ahora vamos a correrlo una última vez para mirar qué hace si se escribe una opción diferente. Entonces si el límite es 22. Entonces desea ordenarlo en forma descendente a ascendente, imprimimos otra opción y ahí queda, no se muestra nada más. Muchas gracias, Dios los bendiga.